Hola, hola a todos. Hola, hola. Pues bienvenidos a un episodio más de Conciencia Colectiva. Y el día de hoy tenemos a dos invitados, Suri y Hello. Emiliano, dos chicos bastante creativos y pues definitivamente con un perfil artístico. Entonces me parece que hoy va a estar, bueno, en lo personal es para mí un reto, definitivamente porque sí, me parece que nos pueden aportar pues una visión o una perspectiva a lo mejor muy distinta a la que estamos acostumbrados, pero pues al final de eso se trata, ¿no? Y precisamente a propósito de nuestros invitados del día de hoy, hoy vamos a hablar acerca de la creatividad. Sí, a lo mejor de entrada, más allá del arte o más allá del misticismo, vamos a partir hablando de esa creatividad entendida como esa facultad que todos tenemos para crear. Y aquí viene lo interesante porque podríamos pensar que tenemos la facultad o el poder de crear algo desde cero o de la nada, pero también, por otro lado, habría que preguntarnos si realmente eso es posible o más bien se crea algo distinto a partir de lo que ya existe. Ajá, entonces esa sería la pregunta Profundo. inicial. No sé, pues, ¿qué opinen ustedes? ¿Se puede crear algo desde cero, de la nada? ¿O más bien ya todo existe y pues lo único que nos queda es como jugar con eso, hacer algo distinto a partir de eso? ¿Qué opinan? Digo, y bueno, en este caso no lo veamos nada más enfocado a la parte artística, Sí, no, ¿no? porque pensé en ingeniero. Ajá. Dije, un ingeniero no es creativo, ¿no? Pero, pero Sino de más pronto bien crean. tratemos de verlo un poquito más allá de lo que está por encima y de lo que normalmente hacemos, ¿no? Ujú. Bueno, me gustaría preguntar Ujú. quién eligió el tema y por qué. O sea, ¿qué les inspiró? Bueno, yo sugerí el tema precisamente porque sabíamos el perfil de los invitados. Oh, muy bien. Digamos, bueno, para la gente que no los conoce, Emiliano o M, su nombre artístico, pues hace rap, también crea poesía y bueno, definitivamente tiene ese don, ¿no? Y por su parte, Suri también tiene pues ese perfil artístico o incluso podría decir ese gusto o esa apreciación por la belleza, ¿no? Puede ser de las palabras o en este caso de la literatura, ajá, que me parece que pues sin duda a lo mejor no tendemos como a buscar, ¿no? Eh, la creatividad o la belleza en las formas o en las maneras en las que podemos expresar nosotros todo pues ese potencial creativo, ¿no? Pero pues ustedes de alguna manera sí lo hacen y pues esa fue la intención, como para que ustedes nos puedan aportar pues una perspectiva un poquito más desde ese lado. Mm, Pues muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. ¿Tú te consideras creativo? Sí. Pero Siento, o sea, argumentame. mira, siento yo que el crear algo, como decías tú, desde cero, pues no sabría yo definir ese término, ¿no? Como desde cero. Porque a final de cuentas es algo que ya existe, ¿no? O sea, es algo que ya hay dentro de uno mismo. Ok. O sea, para mí el verdadero problema es proyectarlo hacia afuera, ¿no? O sea, pues está creado, voy a divagar un poco, ¿no? Estoy loquito, discúlpenme. Pero siento yo que ya está creado adentro. Mm. El verdadero problema es crearlo para proyectarlo hacia afuera, ¿no? Ok, ¿y dónde crees que se ubique, por ejemplo, o dónde podemos ubicar eso Lo que que ya se está creado crea, eso que ya adentro. está dentro? ¿Dónde lo ubicarías a nivel del cuerpo, de la Ay, mente, caray. del alma? Porque eso es lo interesante.
Ujú. Yo soy muy creyente de las corazonadas, ¿no? De los sentimientos del corazón. O sea, lo que yo, o sea, la manera en la que yo creo algo o escribo algo, muchas veces me llegan, o sea, tengo pensamientos, ¿no? Que digo, ay, voy a escribir esto. Y lo escribo. Pero si no lo siento, pues siento que es algo que está hueco, ¿no? No fluye. Ajá, siento, o sea, si no lo siento, pues no vale para mí, ¿no? Hasta que escribo algo que realmente lo estoy sintiendo, que estoy transmutando mi sentir Ujú. hacia sacarlo, es ahí donde digo, esto es lo que yo quería proyectar, ¿no? Esto es lo que yo quería crear. ¿Y te parece o tienes esa sensación después de crear algo, que ese sentimiento que llegó a ti fuera como único u original, digamos, que nadie más haya experimentado antes? No, no, yo siento que, o sea, cuando yo o sea, lo que yo siento, lo escribo precisamente porque sé que hay alguien más que ya lo está sintiendo y no tiene la manera o no encuentra la manera como de expresarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo muchas veces he dicho que soy la voz de alguien que no sabe expresar lo que siente. Y creo que varios escritores, ¿no? Tienen la misma idea, Ujú. quiero pensar, Sí, ¿no? pero eso es más como del lado artístico, ¿no? Que es algo que estamos, o que se puede llevar mucho a profundidad, porque creo que si por algo los artistas llegan a ser mediáticos o famosos, es porque Ujú. conectan con las emociones de las personas. Exactamente. Las emociones y los pensamientos son colectivos. Y así como son colectivos, hay personas que no van a encontrar para nada empatía en lo que lo que esté leyendo, ¿no? Lo que esté escribiendo. Lo ideal sí es siempre encontrar como la gente con la que estás vibrando, que Exacto. está conectando con lo que yo pienso, con lo que yo creo. Pero como te comentaba Ujú. al inicio, yo personalmente nunca me he considerado como creativo. O sea, Ok. o yo estoy en la Facultad de Artes, ¿no? Entonces empecé estudiando diseño y comunicación visual. Y mucho de esto es diseñar, dibujar y demás, ¿no? Los primeros semestres fueron lo peor de mi vida, lo peor, porque todo es manual. Todo lo que tienes que hacer es estar maquetando, dibujando, y yo soy pésima, pésima, de verdad. O sea, yo no doy una en eso. He ido a dibujistas, a Dream and Draws, y Ujú. termino siendo la que peor dibuja, la que peor. Tengo pruebas, de verdad, o sea, me terminan fundando. Yo creo que porque les caigo bien, aceptan que siga yendo, ¿no? Pero, o sea, sé que soy muy mal en eso, pero no quiere decir que detrás del concepto de lo que estoy Ujú. haciendo no exista creatividad, ¿no? O sea, yo recuerdo que la última vez que fui a una dibujista fue el cumpleaños de una amiga. Y me dijo, bueno, era como dibujen cómo para ustedes o podrían representar la tristeza, ¿no? Entonces, pues muchos dibujaron como personas así solitas, hincadas, fue ese estilo de dibujo, ¿no? Que yo creo que es algo que pues muy válido porque realmente sí se siente así, pero yo dibujé una habitación con humedad, ¿no? Porque para mí la representación desde lo emocional, a mí simbólicamente me representa una habitación que se llena de humedad porque absorbe toda la tristeza que tú estás teniendo. Yo obviamente lo justifiqué desde el lado espiritual, que es algo que a mí me encanta como de divulgar cuando voy dando mi concepto de vida, ¿no? Ujú. Y cuando yo dibujé eso y me toca explicarlo, solo era una habitación húmeda con una ventana, ¿no? Y no había puertas, solo era una ventana. Ok. Entonces, en este concepto, cuando me toca explicarlo, es como, bueno, para mí la tristeza es esto, pero la ventana es cuando tú permites que alguien conozca no, Tu no sentir, desde la digamos, intimidad, sino desde cuando te permites ser sensible, hay otra palabra para eso. vulnerable. Cuando te permites ser vulnerable, esa ventana no se la accedes a cualquiera, pero nunca hay una puerta completa, porque yo por lo menos no dejo entrar al 100% a la gente, ¿no? Entonces, el dibujo está, ¿puedo ser groserías? Sí. El dibujo está culero, ¿no? Pero el concepto detrás de esto Ajá. Sí, sí, era claro. lo que decían, es mi parte creativa, es lo que yo puedo Bueno, es aportar. que normalmente Justo. tendemos a relacionar y Ujú. precisamente tiene que ver con lo que se nos ha enseñado, que la creatividad tiene que ser bonita Ajá. o estéticamente bien, Ujú. pero realmente pues no hay nada que indique que sea así. No. O muy relacionada con el arte, ¿no? Tal Exacto. cual. No, incluso que le tiene que agradar a todo el mundo, ¿no? O sea, se Sí, tiene muy estereotipado que es belleza y que a cualquiera le puede agradar, exacto. pero para mí justamente ese es un punto muy interesante porque verdaderamente
le da sentido a lo que estás creando, y aunque tú lo veas de esa forma, lo veas de esa forma, estoy seguro que contadas son las personas que pues les puedes transmitir justamente esa Exacto. parte. Y eso es lo que te hace única al Hace, resto de los hace demás, porque genuino el todos proceso. piensan, lo dijiste colectivamente, pero tú sales como de ese cajón y empiezas a hacer cosas diferentes. Entonces, Así nacieron las vanguardias prácticamente. al hacerlo diferente, la verdad es que ahí es donde está el verdadero plus, ¿no? Sí, y que hablábamos, bueno, hablaban precisamente ustedes de, bueno, en este caso M, que decía que es la voz de quien no puede expresarse. Entonces, si hablamos de esta parte donde todos estamos conectados y todo el mundo piensa o siente y puede percibir exactamente lo mismo, entonces, pues realmente esta creación está en el aire todo el tiempo. Eso me encanta Y creer todos eso. podemos acceder a ella Como su misión. y transmitirla de la forma en la que queramos, ¿no? Tú Sí. explicabas, bueno, a ver si lo explicas mejor que yo, cuando pensemos que el universo es el océano y se desprende una ola o una gota. Me encanta. Entonces, no deja de ser agua y no deja de ser parte del universo, solamente Sí, sí, es sí. una representación, puede ser más grande, más pequeña o un color diferente, pero sigue siendo parte de este universo. Sí, digamos que la fuente es la misma, ¿no? Me encanta eso. La fuente es la misma, solo tiene múltiples formas de manifestarse. Ese es un principio que yo desde el lado Ujú. espiritual tengo muy consciente y que es el que más desarrollo realmente, ¿no? El conectarte Ajá. con la energía de la otra persona, porque creo que hay muchas etapas en mi vida en las que Ujú. las he vivido y yo personalmente, y siempre digo que desde lo personal creo en eso, pero me imagino que se refieren a qué parte de la creatividad viene de esta conciencia colectiva que tenemos, ¿no? Para Jacobo Grinberg sería Que la TIS, ¿no? por cierto, así se La llama latiz. nuestro podcast. Por eso. Conciencia colectiva. Sí, 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 Hacer referencia a eso. Entonces, totalmente lo entiendo y es algo que me ha encantado como yo, no solo investigar, sino experimentar en carne propia, por ponerle algo físico, ¿no? Por ponerle un sentido tridimensional, pero no, yo he notado justamente cómo... Sí. Está bien fácil, creo que para poder ejemplificar esto, me gusta aterrizarlo de esta manera, es cuando estoy viendo un TikTok que me parece súper chistoso. O sea, digo, güey, es la cosa más chistosa que yo hice en mi vida. Y me meto en los comentarios y los 10 primeros pensamientos que yo tuve estaban en los primeros 10 comentarios. Entonces, güey, ¿cómo fregados le hacemos para que... Y hay como 10,000 likes en ese comentario, ¿no? En ese primer comentario. Que es lo primero que yo pensé al ver eso. Sí. ¿Cómo rayos funciona? O Y sea, 10,000 personas pensaron de lo mismo. exactamente. O no suele pasar mucho que dices, que ves que alguien hace algo o dice algo y dices, yo lo había pensado, ¿no? Pero yo no supe decirlo. Yo O en la no- escuela, En ¿no? la Te escuela, quedaste en la escuela, callado, ajá. te quedaste callado en la escuela, no levantaste la mano por pena, y el de al lado sí la levantó y dijo lo mismo. Yo me que la tú. sabía. Y ¿no? quedó, Sí. y quedó mejor recuperado, ¿no? Qué coraje. Es que justamente esto es lo interesante, porque y partimos de la pregunta que se hizo al principio, o sea, realmente Ujú. todo lo que nosotros pensamos y creamos, ¿verdaderamente lo estamos creando desde cero o estamos partiendo desde un conocimiento que ya está escrito, que ya escuchamos, que ya fue transmitido? Sí, Esa solo como- es la verdadera incógnita, ¿no? O sea, de dónde viene toda esta experiencia, todo este conocimiento, todas esas ideas, todos esos pensamientos que nosotros tenemos, si es que muchos pensamos, eh, retomando el ejemplo que comentaste ahorita del TikTok, que muchos pensamos de la misma forma. Ujú. Sí, me parece que solo lo único que hacemos es reinterpretar, ¿no? Reinterpretar las cosas o lo que ya está. Pero aquí lo interesante es con qué decidimos identificarnos, que me parece que eso puede responder un poco a ese fenómeno, ¿no? Como el sistema de activación reticular o el síndrome del coche rojo, que pues tú piensas que estás haciendo algo único, original, pero cuando empiezas a hacerlo o pones tu enfoque o tu atención en eso, empiezas a verlo por todos lados y dices, ya no me siento tan original. Ujú. Sí, Ya hay alguien más ya muchas tuvo personas la- que lo están haciendo, hay muchas personas que están pensando esto de esta forma. Y no pasa nada, al final no tienes que pelearte con eso, luchar Exactamente. contra eso, sino más bien decir, pues qué chido que yo estoy fluyendo en
en esta sintonía, ¿no? Porque, bueno, eso me va a llevar a regresarme un poquito y a ver si lo podemos otra vez como nos lo podemos replantear. Realmente habrá, y lo digo también por algo que comentaste al principio, realmente habrá una persona o alguien que no sea creativo. O sea, ¿realmente existe la posibilidad de no ser creativo? ¿Será que alguien de verdad no tenga esa facultad o ese potencial para crear algo, a lo mejor ya no nuevo, sino algo distinto, Pues es que somos creativos algo incluso hasta diferente? con el simple hecho de resolver un problema Sí, cotidiano. todos somos creativos, ¿no? Yo creo que desde niño aprendes a ser creativo cuando te avientas una mentira piadosa para que tu mamá no te regañe. Pues tienes que tener creatividad para que no te regañe, ¿no? Escúchalo, mamá. De que te crea Pero- es una, Pero ya no miento. Ah, Pero bueno, bueno. entonces, bueno, retomando lo que dices, Lo bueno es que no, los se, niños no nos ven. entonces, se aprende, se aprende a ser creativo o es algo que ya tenemos. Yo siempre lo he visto como la inteligencia. Me molesta mucho que a Ujú. veces ponemos es un todo o un nada, y creo que el ser humano nunca va a ser un todo o un nada, siempre es escalativo, ¿no? Siempre va a haber escala, siempre, si bien no diría que es medible, porque siento que el hecho de que sea medible puede hacer muchísimo daño a tu creatividad, a tu inteligencia incluso. Creo que sí tenemos diferentes capacidades y que son... Hay personas que yo he dicho, sí, no hay posibilidad de que seas tan creativo como yo creí que eras, ¿no? Y dices, bueno, pero eres increíblemente bueno siendo metódico. Y eso es equilibra muchísimo las capacidades que tú tienes, ¿no? Bueno, yo Exactamente. creo que lo que aprendemos realmente es a ser metódicos, ¿no? Ajá. Y dejamos de un lado la creatividad. Exacto, o sea, lo englobamos, pero siempre nos vamos por un todo y un nada, porque pues así nos enseñan. Sí, sí, sí. Sí, y precisamente a mí me parece que todos, absolutamente todos somos creativos, pero muchas veces no logramos reconocerlo o no identificamos en qué. Por ejemplo, yo por mucho tiempo, y eso se los confieso, yo por mucho tiempo, es más, hasta hace apenas unos Confesiones. años, Chequen eso, por favor. sí, Hablemos de ahora. yo no me sentía creativo. Ok. Para nada, o sea, y me pasaba algo parecido a ti, ¿no? Por ejemplo, yo escribo feo, dibujo feo, o sea, todo lo que tenga que ver con las manos, soy pésimo, Yo soy muy esa. malo. Ajá. Sí. Entonces por mucho tiempo yo no me consideré creativo, Ok. hasta que entendí que la creatividad no se encasilla en algo en específico. Y luego me di cuenta de que mi creatividad estaba un tanto en las palabras. Oh, Ajá. está bello. Sí, o sea, por ejemplo, bueno, los que me conocen más, de más tiempo, ¿no? O sea, como que tengo la facilidad como para hacer una broma o un chiste o Ok, encontrarle ok. Cualquier un doble sentido a algo. Yo, ¿por qué no empecé ahorita? Ajá, entonces me di cuenta de que por ahí iba mi creatividad. Está lindo. Y por mucho tiempo lo negué incluso, ¿eh? Bueno, no sabían, pero de profesión, yo soy psicólogo clínico, de profesión. Eso explica los tecnicismos un poco. Ajá, y bueno, Y eso, yo que lo no ha noto dado ya, ¿no? la, y Y eso yo- que no ha dado la definición de Ahorita me la dicen palabra. las materiales, sí. La etimología. Hablando de la raíz etimológica. Sí, No, de verdad que es algo que nosotros hemos platicado mucho y trabajado mucho desde hace tiempo, es como encontrar nuestro superpoder, ¿no? Ok. Que es aquello que nos hace como únicos, por así decirlo, ¿no? Y la verdad es que me llevó mucho tiempo poder reconocerlo, aunque ya lo sabía, pero me llevó muchísimo tiempo poder reconocerlo. Y que precisamente esta parte de todos sabemos, pero en algún punto decidimos ignorarlo. Ok. Ujú. Y Que, pues, bueno, no creo que entonces, sea una decisión consciente. O sea, realmente es como la suma de todo eso que reprimieron que no te hizo verlo. Subconsciente, dirías. Sí, porque de que estaba ahí, estaba ahí. Sí, pero Aunque también- sí, realmente sí se decide de manera consciente ignorar. La mayoría de las veces sí, Ok. porque me parece que ya lo sabemos absolutamente todo o casi todo. Hasta a un niño. A un niño pregúntale cómo puedo bajar de peso y él te va a decir. No hay realmente trucos o atajos. Sí, sí. Pero uno de adulto dice, no, pues
Decir o no ponerle Tomo atención. pastillas, consumo esto, hago esta dieta extraña, Ujú. ajá, me pongo faja, o sea, buscamos atajos, cuando la respuesta es mucho más simple. Tú sabes perfectamente qué es lo que necesitas para llevarte mejor, no sé, piensa a lo mejor con una persona con la que no te lleves del todo bien, sabes perfectamente qué es lo ¿Yo qué le que, contaste o qué? qué necesitas para llevarte mejor con esa persona, ¿no? Ok, sí, Pero puede que decides no hacerlo. tienes razón. Y así vamos por la vida. Y que Eligiendo todo el también, y tiempo que elegimos. también eso es creatividad, porque si lo pensamos, o sea, al final buscas formas Evadirlo. Ajá. y el evadir es una forma de creatividad. Y Porque que, entonces buscas cosas para llenar esos vacíos Y puede ser muy sutil. y que muchas de las veces también nada más es como por encimita, ¿no? Como para evadir el que dirán, como para Sí, que claro. no me juzguen, qué van a pensar de mí, y lo dejamos en el modo superficial. Y aún sabiendo la verdad o lo que debemos hacer más bien, ¿no? Porque eso durante mucho tiempo lo podemos estar cargando, ¿no? Sí, que podemos ir toda la vida. Imagínate la frustración que se siente el tener estar reprimiendo, sabiendo que lo que tienes que hacer y tener que estar consciente de ello y que no lo hagas por el simple hecho de miedo al perjuicio. Que creo que la creatividad llega a flagelarse muchísimo por lo que mis padres dirían ser huevón. Que un día yo me cuestioné eso porque a mí me decía mucho de niña, como que es que eres muy huevona, ¿no? O sea, y o sea, yo creo que ya después de tanto que me decían, yo asumía que lo era, ¿no? Hasta que me investigué un poquito más y luego me lo fui cuestionando y llegó un punto y dije, no, o sea, eso que decides evadir porque viene desde el miedo, posiblemente desde traumas. Sí, aunque como dices, es una creencia porque incluso hay estudios que demuestran que las personas flojas Son son más creativas o inteligentes. Es lo que yo les dije. ¿Por qué? Porque vas a buscar la forma de trabajar menos. de trabajar menos para ganar más, por ejemplo. O vas a buscar la forma de utilizar la menor cantidad de recursos para obtener un resultado más grande o más importante, ¿no? Entonces, me parece que hay muchos prejuicios. Sí. Y bueno, pero entonces hablando si hablamos que la creatividad viene de la misma fuente para todas las personas, ¿o de dónde consideran ustedes que viene esta parte creativa? Yo cada vez que pienso en solo la necesidad de identificar si eres creativo o no, me remonto muchísimo a la película de Pixar, la de Soul, porque el mensaje más bonito que deja esa película es que siempre estás buscando tu superpoder, ¿no? Y creo que muchas de las bases No lo he visto. espirituales está buenísima, no, deberías estarla viendo ahorita, está de verdad muy, muy buena. La base de la espiritualidad es simplemente existir, disfrutar existir sin estar buscando un superpoder, porque el superpoder va a llegar solo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el hecho de tener tu conciencia aquí y ahora, que es la base de muchas prácticas espirituales, es lo que te lleva a sentirte bien, ¿no? Aunque no sea continuo, porque pues el dolor, creo que nuestro psicólogo de confianza nos lo va a decir, pues es parte del proceso de vivir, o sea, es parte del proceso de cómo vas a identificar un sentimiento positivo si no estás experimentando un negativo de vez en cuando, ¿no? Entonces todo eso era mantenerse en el presente. Y yo difiero porque hay un estudio que dice que... Sí, es que esa es una creencia también. Es una creencia y que está muy arraigada en la sociedad y precisamente eso me va a llevar pues a invitar a la gente que nos esté viendo y bueno, coincido contigo en ese aspecto de que a lo mejor no hay que ir detrás de eso, no hay que buscarlo, simplemente hay que dejar que emerja, hay que dejar que se emerja. Ajá. Ahorita vamos a tratar de hablar todos a manera de buscar la palabra M. Sí, hay que dejar que se manifieste. Cambia la palabra. Y sobre todo, a lo mejor no hemos identificado muchos cuál es nuestro superpoder, cuál es esa forma o esas maneras en las que nosotros ponemos en práctica nuestra creatividad, pero me parece que sí habría que tener mucho cuidado eh, con las cosas que estamos creando ya en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestra realidad subjetiva, por así decirlo.
¿Por qué cuidado? porque precisamente todas las dificultades o todo este sufrimiento al cual nosotros estamos sometidos, toda esta frustración en la sociedad actual, pues tiene que ver con una creación propia. Ok. O sea, es asumirte como la fuente y no como la causa. Asumirte como el creador y no como la causa. Me gusta. Es Así ser decir, un poco poderoso. que absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida, nosotros lo hemos elegido previamente Ujú. y de alguna manera lo hemos creado. Sí, y que hablábamos precisamente, me voy a repetir un poquito a cómo conocí a Aime, y que decía Abraham, todo lo que nos pasa en la vida es porque lo hemos creado. Yo tenía muchísimo tiempo, siempre capturo la luna, pero tenía muchísimo tiempo queriendo ir al cerro a capturar la luna. Pero precisamente por flojera o cualquier pretexto que quieran, no iba. Y ese día decidí ir y ahí conocí a él. Y hablaba precisamente de esta parte donde llegas a vibrar con la gente o estás en la misma frecuencia. Tu tribu, tu manada. Y realmente, pues, eso se dio por sí solo, emergió por sí solo, porque no se forzó absolutamente nada. Es más, ni siquiera platicamos mucho. Es la segunda vez que lo veo. De hecho, cuando llegó le decía, no me acuerdo cómo era? eras físicamente. ¿Tenías tu ojo así? Sí. Entonces, Es más grande. precisamente, toda esta parte que sucede en nuestra vida, nosotros la vamos creando. Ok. Porque bien pudo haber elegido no ir Ujú. y entonces se hubiese creado una línea de vida distinta. Eso es lo que ustedes creen. Ajá, entonces, precisamente toda esta parte, pero tiene que ver desde un pensamiento, desde una creencia, Claro. Sí. de todo, y obviamente una acción. O todo Pues, está intencionado, ¿no? Creo yo. es que O yo a sea, veces lo llego a hablar desde el espiritual, pero lo veo muy ajá, fantasioso. bueno, es que yo también trato de caminar por esa línea entre lo espiritual y Terrenal. ajá, y lo terrenal, ¿no? O sea, como que siento yo que todo, o sea, el haberte conocido y haberte hablado, porque yo no suelo hablarle a desconocidos así de esa manera, ¿no? Sinceramente. Bajo la luna llena. Ajá, y menos Y en con un la cerro, luna ¿no? llena, Que ¿no? te Con un conviertes en cerro. agua y qué hago. Exactamente. El lobo. Sí. Pero siento que era, o sea, fíjate, cuando suelo hacer amistades de esa manera, se logra algo muy chido, ¿no? Ujú. Logro algo, o sea, una conexión muy chida. Incluso a ella también, o sea, a ella yo la conocí así, tal igual, ¿no? O sea, fue así de Que dijiste que te gustaba el surrealismo, ¿no? que fue una conexión así de ojos y ya. Y luego otra vez porque nos conocimos en un taller de dibujo y pintura. Ajá. Y así se dio, igual, ¿no? Y se dio algo muy chido, igual contigo, entonces siento que es como que todo tiene una intención. eh, que si no, no estaría aquí. A ver, aquí entra algo, mira, aquí entra algo Ahí está, interesante hay también, varias, sí, justo, varias, porque digo, sin tintes. pegarnos tantos a la parte religiosa ni nada de ello, digo, porque a lo mejor va a haber quien No. se lo lleve por allá, digo, y está bien cada quien con lo suyo, ¿No? pero digo, muchas de las veces dice, sí, la frase cotidiana, ¿no? Si Dios quiere, O los tiempos de Dios o son los tiempos de Dios son Y perfectos. súper cine. Sí, te Digo, dejas. con todo respeto, ¿no? Para quien sea fiel creyente a ello. Pero muchas de las veces la pregunta que realmente importa aquí, realmente el destino ya está escrito, es decir, alguien ya lo escribió y ya sabe cómo empieza tu vida y cómo va a terminar tu vida. O nosotros verdaderamente somos los creadores, que es de lo que estamos hablando, Sí. y nosotros escribimos nuestro destino. Literalmente lo que acabamos de leer en el libro de Ramta. Ajá. A ver, Justo. platícanos un poco. ¿Quieres decirlo tú? No, dilo tú. Es que tengo un libro que leí hace muchísimo, cuando estaba justamente trabajando intermitentemente en una galería de arte con una amiga,
que no siquiera sé cómo llegó a mi vida, ya no me acuerdo el libro. Y se llama El Libro Blanco, el libro de Ranta, que es un libro basado en una canalización que tuvo una persona Sí. y está escribiendo como la vida de este ser que se convirtió en el aire, ¿no? Él Ajá. aspiraba a hacer algo, en lo que quería hacer el aire, entonces buscó un proceso espiritual, algo para poder llegar a hacerlo, ¿no? Eso me parece poético, o sea, preciosísimo, es donde les digo que romantizamos nuestra vida. Sí. Yo digo, ay, ojalá que yo sea tal canción cuando me muera, ¿no? Entonces, en el libro, ahorita que estamos en el coche, pues ahorita voy a auditar mi trabajo mañana, entonces todos los libros que tenía, pues me los traje, los tengo en mi bolsa. Y dije, te voy a presentar este libro antes de que subamos allá arriba, pon las manos encima y, pues no sé, hacia arriba, pues busca qué te tiene que decir, ¿no? Y abre justamente la página que decía un tema sobre el amor, ¿no? Y que, o sea, y a lo mejor pudimos haber creído que era algo romántico o demás, pero no, hablaba de libre albedrío y que creer que la voluntad de Dios existe es una mentira, porque no existe una mejor voluntad que la nuestra, ¿no? Y que tú decides qué es lo que quieres que te pase. Pero cuando eres muy consciente de tu presente, ¿no? Empiezas a construir cuando te vuelves más consciente en la vida. Precisamente cuando pones una intención, porque no hay una intencionalidad en el universo. Amo, Ok. Sí, amo ajá. aquí. al universo le da igual si Le da estamos igual, aquí o no al estamos. azar, al destino le da igual tu bienestar, lo que pase, en ese sentido podríamos pensar que somos insignificantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, de Pero la cuando noche. tú te haces consciente de eso, que tú eres el creador, que tú eres la fuente, y empiezas a poner una intención en las cosas, de alguna manera diriges tú Ujú. Justo. el cambio, como queramos verlo, ¿no? Diriges tú ahora sí, Yo sí creo en eso. pues las riendas de tu vida, es el arquitecto de tu propio destino, todo eso, ¿no? Sí, de Que esos se... conceptos. Entonces ahí es cuando cobra sentido lo que se dice de que nosotros verdaderamente somos los creadores de nuestra realidad y todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ya sean personas, cosas, lugares, conocimiento, ideas, todo nosotros en algún momento lo hemos adquirido, lo hemos atraído a través de nuestras acciones. ¿Qué es lo que ustedes sienten que han atraído? O sea, que dicen, yo creé esto. O sea, un ejemplo básico podría ser, yo de niño... Yo lo he experimentado un montón de Sí, veces. es que a mí me encanta ese tema. Me encanta porque Absolutamente. yo creo que hay varias cosas también que yo puse en mi vida que dije, no, no hay otra forma de que yo no pusiera esto aquí. O sea, que no hay forma. Pero Incluso los- negativas. de todo, sí, yo creo que es de todo. Porque esas negativas son las que yo siento que aprendo más. O sea, yo siempre he dicho, yo aprendo muchísimo del dolor. No hay etapas de mi vida muy dolorosas que no me hayan dejado un aprendizaje y un avance en mi vida espiritual impresionante, pero por estas etapas en específico. Pero bueno, platíquenme, yo quiero escuchar. Story time. Sí, empezamos por... Justo es, mira, no es como que seas consciente desde un inicio cuando lo empiezas a hacer. Pero yo sí he tenido esas experiencias en las que en algún momento, démosle vuelta unos años al pasado, ¿no? A mi pasado, en donde yo en algún momento me llegué a forjar escenarios cuando estaba en la escuela. Me forjaba un escenario en donde a lo mejor yo tenía mi propio negocio, tenía mi propia empresa, en donde yo era de cierta manera, o era socio incluso, ¿no? En algún momento incluso hasta llegó a salir como una mentira. ¿No? Una mentira que a lo mejor le dije por ahí a unos conocidos por querer Ajá. impresionar a alguien. Ujú. Y wow, de repente pasaron, no sé, 5 años o 10 años y las cosas se dieron a como yo las conté en ese momento. Me encanta eso. Entonces, así como esa, me pasaron muchas otras cosas y fue cuando verdaderamente me di cuenta del poder, de poder manifestar con palabras, pero no solamente con palabras, porque también he comprendido esa parte. Puedes decir gracias, puedes decir te amo, puedes decir te quiero, lo puedes decir con palabras, pero que verdaderamente lo sientas, y hablas mucho de la vibración de hace rato, ¿no? Que verdaderamente sientas lo que estás diciendo, y creo que para mí eso es lo que hace la diferencia. Sí. Así como esta anécdota que Sí, les acabo de claro, contar, claro. he tenido muchísimas, ¿eh? Y O sea, esa, bueno, a propósito, voy a utilizar lo que nos acabas de compartir para explicar un poquito a qué nos referimos a veces cuando decimos
experiencia directa. Nos remitimos a la experiencia directa y no a la experiencia relativa. Ok, Es algo que puedes corroborar, ok. como ese tipo de cosas. Ajá. No es como de, ah, tuve una relación en donde me fue mal y entonces todos los hombres son infieles o todos los hombres son así o todas las mujeres son... No, esa es una experiencia relativa. Ajá. Y yo, mi primer argumento, invalidado. Invalidado. No, no es cierto. Esa es una experiencia relativa, Ajá. pero ese tipo de cosas apuntan a una experiencia directa en donde ya te diste cuenta de que tú tienes el poder de crear, por ejemplo, algo, una Sí. situación, algo. Y yo lo he experimentado un montón de veces y en un montón de formas. Pero, bueno, por ejemplo, desde lo material, que son cosas como muy básicas, digamos, pero sobre todo con las personas. Digamos que yo suelo atraer personas como afines, muy afines. Yo, por ejemplo, difícilmente me siento inseguro. Ok, O sea, que diga, "Ah, me van a asaltar, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro". Difícilmente me siento así. Eh, o logro atraer a esas personas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo era niño, mis papás, pues bueno, pues un matrimonio muy largo, una familia muy tradicional, religiosa y demás. Entonces yo de niño yo sí tenía como esa creencia, esa ilusión, ¿no? De decir, pues en algún momento me gustaría tener a mi esposa, mi propia familia y que sea así y así. Y ni en ningún momento me preocupó no encontrar, por ejemplo, a esa persona, ¿no? Y simplemente se dio y ahora, desde que la conozco, por ejemplo, hasta ahora, pues sé que hay muchas cosas como afines. O sea, que a veces llamamos coincidencias, que llamamos, pero no son coincidencias, ¿no? En realidad, eso debería de ser lo normal, ¿no? ok. Entonces, sobre todo, yo lo he experimentado y lo he corroborado mucho con las personas, digamos. Pero tienes así como en concreto que dices, yo recuerdo que yo quería a tal persona para tal cosa y pasaron 3 meses y hasta vestida igual se veía. Sí, digamos, precisamente con mi esposa, me tengo mi esposa ahora. Muy bien. O sea, sí hubo un momento en donde Escucho, yo escucho. realmente, como, fíjate, yo jugaba fútbol, yo estaba en otras cosas y la conocí en la prepa. Ujú. Tal vez en un primer momento como que ya no tenía ese interés como por tener una relación, o sea, yo estaba enfocado en otras cosas, pero hubo un momento en donde sentí como esa, no sé, como algo, ¿no? Y ni siquiera estaba ella presente ni nada, o sea, simplemente como que yo tuve una visión Ok. en donde yo me imaginaba con ella, por ejemplo, ¿no? Y eso se dio en los siguientes días, o sea, en los siguientes días nos hicimos novios, y hasta ahora, la verdad es que pues, yo considero que es una persona muy, muy afín, o sea, en todo lo que yo habría Se ríe de sus podido chistes. ¿Cómo? querer o La que tiene pedir, sus ¿no? chistes. Se ríe de sus chistes. Ajá, entonces sí, Esos chistes malísimos. De esos famosos chistes que dice que tiene. No, Es muy que bien, me nosotros encanta. Ajá. tendemos a tener un humor pesado, negro. Y ella lo entiende Sí, completamente. sí, se une. Sí. Ella lo replica, dice. Perdón. Pero sí lo he corroborado muchas veces.